Noches de parte del Consejo Estudiantil de Medicina y de ASOCEM Única San Pedro y San Pablo. Es un gusto tenerlos aquí. Como saben, estamos previos a iniciar la videoconferencia Infecciones del tracto urinario por el doctor Daniel Chinchilla. Las conferencias de Zoom cuentan con un tiempo de 40 minutos. En caso que la conferencia se corte, deberán ingresar al mismo enlace para continuar con la segunda parte. Recordemos mantener nuestros micrófonos apagados. Al finalizar la conferencia, podrán hacer las preguntas vía el chat de Zoom. Esperamos que sea de su total agrado y de mucho provecho para ustedes. Sin más preámbulo, iniciamos la conferencia. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Chinchilla, soy cirujano urólogo. Me formé en Costa Rica y tengo un currículum visitando diferentes hospitales en el mundo. Y bueno, vamos a hablar sobre infecciones del tracto urinario. El tema de infecciones del tracto urinario es un tema rico para explorar, ya que se encuentra dentro de unas 20 enfermedades más frecuentes en el mundo. Creo que alguien está rayando la pizarra, tal vez si nos la borran, por favor. El hecho de que nosotros tengamos esta enfermedad nos debe hacer comprender a nosotros que esta usualmente se acompañará a muchos problemas dentro de la salud de las personas. Estos problemas que nosotros veremos a continuación en los pacientes muchas veces corresponderán precisamente a situaciones en las cuales prevalecen en el paciente y la infección del tracto urinario llega precisamente para complicar este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros veremos en este paciente o trataremos de comprender qué sucede con las infecciones del tracto urinario. Fíjense que es una enfermedad frecuente a la que ustedes se verán sometidos como una consulta frecuente en su oficina y por lo tanto deben saberla dominar porque algunos pacientes podrán complicarse en base a esto, incluso podrán morir. Es una causa de mortalidad que acompaña a enfermedades de cardiopatías, a la diabetes. Los pacientes diabéticos usualmente se complican, generalmente se complican con sepsis urinarias. Y nosotros debemos comprender cuál debe ser nuestro paso a seguir en este tipo de enfermedades. Comprender la infección del tracto urinario muchas veces indicará o nos llenará a nosotros de información que nos debe enriquecer la forma en cómo tratamos pacientes con enfermedades crónicas. La infección del tracto urinario es una serie de trastornos clínicos que van sencillamente en muchas características, desde una bacteria que no tiene ningún síntoma hasta sepsis importantes. En general, es una respuesta inflamatoria y ahorita está de moda entender los problemas inflamatorios porque precisamente la epidemia que nos atañe ahorita precisamente, o mejor dicho, redundando, sus complicaciones tienen que ver precisamente con la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y es aquí otra vez donde vamos a ver que la respuesta inflamatoria nos acompaña para complicar la vía urinaria. La vía urinaria es delicada. Una sepsis urinaria bien pegada en un paciente pudiera llevarlo a la muerte, como bien lo hemos mencionado. Usualmente, la infección del tracto urinario acompaña al diagnóstico en muchas cardiopatías o enfermedades inmunodepresivas como lo hemos visto aquí. Sí, que debemos comprenderla porque habrá muchas situaciones que son importantes entender en este tipo de pacientes. Bueno, vamos a ver aquí algunos conceptos. Perdón, yo creo que esta es la diapositiva más cargada de todas y disculpen que está así, pero aquí lo que tiene que hablar es qué conceptos debemos dominar como médicos. El lenguaje médico es algo que nosotros debemos manejar a toda hora. Yo le digo a mis alumnos y a mis compañeros médicos es que utilicemos el lenguaje médico en todo momento para poder expresarnos y poder dominar y hacer parte de un automatismo en nuestro cerebro a la manera de manejar este lenguaje médico, porque el lenguaje médico nos dice muchas veces qué está pasando con el origen de la enfermedad, nos está diciendo
cómo debemos describir una enfermedad. Y no solamente en eso tenemos que comportarnos como médicos, en muchas otras cosas más. En Estados Unidos existe el concepto de decir fake until become. O sea, simúlalo o engáñate hasta que te vuelve una persona que se ha convertido precisamente en lo que quiere. Nuestro objetivo es ser un buen médico. Médico puede ser cualquiera, pero un buen médico, ese debe ser el objetivo importante de nosotros. No perder el sueño con el que nosotros nos matriculamos el primer día en la universidad, cualquier universidad. Muchas veces nuestro compromiso es precisamente conocer, es el conocimiento para el paciente. El paciente paga a usted por ese conocimiento y por el discernimiento de su pensamiento. Para que usted tenga un discernimiento del pensamiento, entonces debe, 1, leer, 2, leer, 3, entender, 4, entender y 5, integrar esos medicamentos, esos conceptos en su diario vivir. Vamos a ver aquí que hay conceptos como piuria, ¿verdad? Que se ve, es la presencia de leucocitosis en la orina, ¿verdad? Es indicativa, ¿verdad? De una respuesta inflamatoria. Siempre que vemos eso, ¿verdad? La respuesta inflamatoria está en todos lados, no solamente está en infecciones. La respuesta inflamatoria no solamente está ahorita con la pandemia, la respuesta inflamatoria también está con la obesidad. Está con el paciente diabético que tiene un proceso inflamatorio que va comprometiendo sus vasos más pequeños, dándole una vasculitis y destruyendo el endotelio. Entonces, debemos comprender esa respuesta inflamatoria que afecta muchas de las enfermedades o patologías que nosotros tenemos. La piuria en sí es algo que muchas veces debemos correr a tratar y algunas veces lo hacemos con calma, porque hay piuria que se presentará precisamente sin olor y precisamente sin fiebre. Entonces debemos comprender qué pasa con esa piuria. ¿Quién la hará? En este caso estoy hablando de la tuberculosis, por ejemplo, aunque pudieran haber otras causas por ahí. La bacteriuria es la presencia de bacterias en orina, es otro concepto que debemos dominar, ¿verdad? También puede ser la contaminación de una muestra, así que tenemos que valorar si una bacteriuria es significativa, si no es valorable, si es sintomática o es asintomática. De aquí me detendré precisamente en la significativa, que es precisamente cuando un cultivo de orina producido da más de 105 mil unidades, perdón por la forma en que está escrito, transformadoras de colonia, la UFC, un valor que ustedes deberán ir dominando cada vez más. Por supuesto, vamos a entender que existen bacterias que ahora nos dicen no solamente que son formadoras de colonias, sino que ahora nos informa un cultivo si es BLE resistente o no lo es. Y esto nos complica entonces en el tratamiento del paciente. Muchas veces nosotros creemos que aquí en este tipo de patología lo que debemos dominar es los medicamentos que debemos dar al paciente. No, lo que usted tiene que dominar en la infección del tracto urinario no solo es ese punto. Esto es un avión, usted tiene muchos controles y usted tiene que entenderlos todos. Si no, va a tener complicaciones a la hora de aterrizar. Entonces, vamos a entender este tipo de patología en base a lo que hemos mencionado. También vamos a hablar un poquito de la bacteriuria complicada, que es una bacteriuria sintomática, prácticamente una infección del tracto urinario, como lo diríamos nosotros, en pacientes que tienen factores de riesgo. Ya lo vamos a ver en otro concepto más adelante. La epidemiología de la infección del tracto urinario, ¿quiénes creen que la padecen más? La infección del tracto urinario generalmente la padecen más las mujeres, en casi todos los grupos de edad, menos en el grupo de edad que nosotros vemos aquí, en el grupo de edad del varón. Si vemos mi cursor, ¿verdad? Vamos a ver que el varón gana exclusivamente en este punto en los niños menores de 1 año. Allí es donde él puede tener un dominio en cuanto a dominar en cuanto a la infección del tracto urinario. En el resto de los grupos etarios, las mujeres van a tener una prevalencia en las infecciones del tracto urinario. Y aquí tienen muchas cosas que ver. En el varón, ¿por qué es esto? Bueno, recordemos algo que sucede al momento de nacer y es precisamente el prepucio. El prepucio tiene un cierre fisiológico al cual nosotros le llamamos precisamente fimosis fisiológica. La fimosis fisiológica es el prepucio que está cerrado sobre el pene. Muchas veces ni siquiera es tanto de que sea presencia de una fimosis, sino que a veces pueden haber sinequias, o sea, adherencias naturales del pene al glande o balanopostitis, adherencias no naturales, sino que causadas por un proceso inflamatorio o inflamación al glande del pene. ¿Qué
¿Qué va a pasar? ¿Qué debemos de hacer con este tipo de pacientes? Si un paciente descubrimos que está haciendo infección de tracto urinario o vemos que al momento de orinar la madre nos revela de que hace un globo en el glande, entonces vamos a pensar que a este paciente hay que hacerle precisamente una circuncisión. La otra de las cosas que vamos a ver aquí son las anomalías tracto urinario que pueden presentarse no solamente en varones, sino que también en las mujeres. Y aquí vamos a ver anomalías que pueden ser niños que nacen con un riñón en herradura, niños que nacen con un riñón en torta, pacientes que tienen un doble sistema colector. ¿Qué es un doble sistema colector? Que en vez de tener, que un riñón, en vez de tener una pelvis, tiene dos pelvis y dos ureteros que llegan y se insertan en la vejiga. Y algunos de ellos tienen una mala inserción, o sea, que no se insertan exclusivamente en la vejiga. Un uréter puede insertarse en la vagina y darnos entonces lo que nosotros conocemos como una incontinencia urinaria verdadera. ¿Por qué? Porque el riñón eh, eh, se está, ¿cómo decirles? Está drenando a nivel de la vagina. Entonces es una niña que su otro uretero va precisamente a la vejiga, entonces ella va, llena su vejiga con esta orina y la puede vaciar en el baño. Pero permanentemente esta niña está escapando orina a través de su canal vaginal, ¿verdad? Que puede ser a nivel del canal vaginal, que puede ser a nivel del útero, ¿verdad? Y tener este tipo de complicaciones de tener una incontinencia urinaria verdadera, permanente. Y esto se corrige, pero hay que pensar en el diagnóstico, hay que saber que existe esa posibilidad de que un uréter se pegue en la vagina. ¿Verdad? También hay que pensar en reflujo vesicuretral. ¿Cómo les explico lo del reflujo? El reflujo es, la orina siempre debe pasar de la pelvis al uréter y del uréter a la vejiga. Y solamente debe seguir ese camino. Algo que sucede muchas veces en las infecciones urinarias es que la válvula uretrical es una válvula tan pequeña y entra sobre la vejiga y al entrar sobre esa cruza por un trazo de aproximadamente 2.5 centímetros, permiten que la musculatura vesical no deje que haya reflujo o que regrese la orina de la vejiga al riñón. Porque si eso sucede, entonces lo llamamos reflujo vesicuretral. A medida que pasa el tiempo, va dilatando los ureteros y va destruyendo los riñones. Y a esto lo vamos a conocer entonces como una nefropatía de reflujo. La nefropatía de reflujo se parece mucho a las infecciones del tracto urinario, en el que el parénquima urinario, parénquima renal, perdón, es destruido con cada infección del tracto urinario. Ya veremos el mecanismo de cómo se destruye. Es un mecanismo muy interesante. Está asociado precisamente a al proceso inflamatorio y ustedes como médicos debemos, el proceso inflamatorio debe comprenderse tanto como se comprende el uso de los medicamentos que nosotros indicamos. Que entendiendo la fisiología, usted domina esta patología. Es una patología que tiene una riqueza de etiología increíble. Vamos a ver entonces que en otros grupos etarios las mujeres hermanas, ¿verdad? Entre los 1 a los 5 años también anomalías como reflujo, ¿verdad? Hay que recordar también que la mujer tiene una uretra corta, muy fácil de caminar, y entre los 1 y los 5 años existe el periodo de entrenamiento y algunas niñas hay que reenseñarles a entrenarse, a limpiarse de adelante hacia atrás. Y aunque usted, ya médico, se esté enfrentando a una paciente de 30 años, tiene que volverle a explicar esto. Tiene que explicarle que al momento de limpiarse, tiene que limpiarse de atrás a adelante. Y que si hizo si por casualidad tuvo que ir a defecar al momento de defecar y no se ha bañado después de eso, que utilice una toalla húmeda para que la zona genital esté lo más limpia posible, la zona perianal. Otra de las cosas que vamos a ver aquí son los pacientes que tienen problemas en su colon. Todos los pacientes que son estreñidos o que tienen colon grande van a tener mayor cantidad de cultivo bacteriano precisamente por la presencia de heces en el canal. Cuando esto sucede, entonces hay mayor número de bacterias y más fácilmente puede infectarse la zona anal y la zona vaginal. Vamos a poner la zona anal aquí abajo y la zona vaginal aquí arriba. Cuando eso sucede, esto se contamina helicoidalmente y alcanza la zona vaginal y alcanza la zona periuretral. La zona vaginal, por lo tanto, está hecha también para defendernos de esas infecciones. La vagina es ácida.
¿verdad? Y tiene dentro, quien da esa acidez no solamente es la presencia de ciertos líquidos, sino que la presencia de ciertas bacterias que nosotros conocemos como lactobacilos. Y vamos a hablar de ellas también, que precisamente están ahí para defender a la zona vaginal de este tipo de agresión por parte de bacterias. Entre la edad de los 16 y los 35 años, el hecho de iniciar la vida sexual puede hacer que una persona, una mujer, precisamente tenga infección urinaria a repetición. Que aquí la tasa de prevalencia es de 20 contra el 5% de los 0.5% de los hombres. El uso de Fagma o el uso de las nuevas copas para los problemas, para el control de la menstruación, pudiera estar asociado a infecciones de tracto urinario si no se aplica la higiene necesaria. Entre la edad de los 36 a 65, muchas cosas suceden. Cirugías, partos, enfermedad estática pélvica. En el varón, obstrucción prostática, el hecho de que hagamos instrumentación, entro a operar a un paciente por su uretra para sacar un cálculo, para reducir la próstata de tamaño, para colocar un catéter JJ o un stent ureteral, como se le conoce. Todo ese tipo de cosas, el hecho de que exista una cirugía en una dama o en un caballero puede hacer de que un paciente tenga entonces una contaminación, una infección del tracto urinario. Y en pacientes mayores de 65, yo también diría que también en menores de 65, la presencia de incontinencia urinaria. Cuando hablamos de problemas de estática pélvica en la mujer, tenemos que comprender una cosa. Aquí, toda la fase, toda la pelvis de la mujer está llena de músculos y está llena de ligamentos que mantienen y fascias que mantienen en posición la vejiga, el útero y el recto en una posición. Pero muchas veces cuando existe una enfermedad de estática pélvica, ¿qué sucede? El envejecimiento, la ausencia de ejercicio, el engordar, procesos inflamatorios crónicos, enfermedades crónicas, enfermedades venéreas, infección del tracto urinario a repetición, enfermedades inflamatorias pélvicas a repetición. Todos esos procesos que requieren inflamación van destruyendo la fascia y la fuerza de la fascia poco a poco. Esa fascia se vuelve laxa y va perdiendo sus sitios de unión. Entonces ya no está entrelazada, sino que esos sitios se van rompiendo en algunos sitios y se vuelve tan laxo que estos órganos pueden perder o pueden luxarse, por decirlo así, y herniarse. Entonces usted va a tener entonces cistocele, que es la salida de la vejiga a través del canal vaginal o de descendida, histerocele, y cuando hablamos de histerocele hablamos del útero, porque la palabra ureterocele se utiliza para el uréter. Entonces hablamos de histerocele cuando el útero sale de su posición e incluso puede verse a través del canal vaginal en algunas veces. El recto también puede ser, y vamos a hablar de rectocele, puede ser un rectocele posterior o puede ser anterior cuando se protruye a través del canal vaginal. Y este tipo de cosas indicarían también que los ligamentos que mantienen la uretra en una posición 135 grados en posición con la vejiga, permitan una hipermotilidad y entonces salga la orina. Cuando esto sucede, cuando tose la mujer o estornuda o hace fuerza o está corriendo o está haciendo ejercicio o tiene una relación sexual, si esto sucede durante ese momento de esfuerzo, entonces la paciente se va a sentir incómoda y va a tener que empezar a utilizar toallas. Y algunas van a utilizar una toalla al día, otras van a usar 10 toallas al día. Y algo que sucede en nuestra comunidad, por eso lo estoy mencionando ahorita, es que la mujer cree que es algo normal, que es un proceso normal del envejecimiento y es algo que nosotros como médicos debemos enseñar que no es así. Otra de las cosas que vamos a ver aquí es que entender que en el caso de las infecciones más frecuentes en el hombre es la uretritis y la prostatitis. Y en la mujer es más frecuente ver la cistitis que otra cosa. Las infecciones, la clasificación de la infección del tracto urinario, hay varias clasificaciones. Esta es una clasificación anatómica, pero usted puede tener sintomáticas o asintomáticas que también se les llaman silenciosas o mudas. También puede ver por el tipo de bacterias que tienen o de etiología, etcétera, si son ascendentes o descendentes, etcétera. Pero la clasificación que más utilizamos es precisamente en infecciones urinarias bajas, cuando nos referimos a cistitis, prostatitis, uretritis, o a infecciones urinarias altas en el caso de la pielonefritis. También podemos tener ureteritis.
Y además de que es diferente de la uretritis, porque no se refiere al uréter, ¿verdad? Eso es un poquito raro de ver, pero lo vemos. Otra de las cosas que debemos entender en la clasificación, esto es repetitivo a lo que habíamos mencionado, y vemos que arriba en las altas vamos a ver, no solamente vamos a tener pielonefritis, sino que proceso renal, y hay otros procesos patológicos que debemos comprender, ¿verdad? Otra clasificación que más sagaz es la que se habla de complicadas y no complicadas. Cuando hablamos de infección del tracto urinario, uno piensa, complicada es aquel paciente que tenemos que hospitalizar. No, no necesariamente es así el sentido del pensamiento. Complicada es el nombre que dice que además de que está una infección del tracto urinario en este momento positiva, también se presenta alguna alteración corporal en el paciente, una comorbilidad. Tiene diabetes mellitus, digamos que diabetes, artritis, tiene hiperplasia prostática. Si vemos aquí solo estas tres cosas, ya hablamos de un componente inflamatorio. Nuevamente, la inflamación, un proceso que acompaña muchas patologías y debemos, insisto, debemos conocer y entender la liberación de citoquinas, la llegada de leucocitos, la respuesta inflamatoria de los leucocitos, qué van a hacer, la reparación de un proceso inflamatorio que ha terminado en un proceso agresivo o no en el paciente. Bueno, las infecciones de tracto urinario no complicadas tienen que ver entonces también con patologías que pues, sencillamente son que no haya anomalías dentro de la vía urinaria del paciente. Entonces, o sea, es un paciente que está completamente, en teoría, sano, pero tiene una infección del tracto urinario. Otra situación que debemos ver en este tipo de pacientes es la patogénesis. ¿Cómo entran estas bacterias dentro de la vía urinaria? Hola, ¿estoy todavía ahí? Sí, sí te escuchamos. Sí, es que algo pasó con mi pantalla. Ok, aquí que por algo se marcó. Entonces, vamos a ver aquí la entrada de la bacteria puede ser ascendente, ¿verdad? Y el mecanismo ascendente es el más frecuente de todos. Vamos a entender aquí estos tres factores que vamos a ver aquí, lo vamos a ir viendo cada uno. Generalmente ascendente puede ser que nosotros tengamos que ver con esto, con un mecanismo ascendente, pero generalmente tiene que ver debido a la uretra corta en la mujer. El hombre puede tener infecciones de tracto urinario ascendentes, ¿verdad? Generalmente las prostatitis en pacientes homosexuales tienen que ver con un mecanismo ascendente de reflujo, ¿verdad? La hematógena, que tiene que ver más, no tanto con E. coli, sino que más con salmonella o klebsiella, tendrán que ver por este tipo de pacientes y sucede más en pacientes que están hospitalizados o que también han sufrido un tratamiento con manejo intravenoso. La linfática, que puede deberse a una afectación externa, por ejemplo, en la piel del paciente y que precisamente se ha compartido ese proceso bacteriano con los riñones y afectarlo directamente, ¿verdad? Aquí tiene que ver también la defensa del huésped. ¿Qué tenemos nosotros para enfrentar a las bacterias? Porque muchas veces hablamos de inmunidad propia, pero la tenemos que desarrollar. Y otro, no solamente es los mecanismos de inmunidad, sino también la presencia de factores que nos puedan ayudar a mantener a estas bacterias a raya. Las bacterias tienen sus armas y debemos comprenderlas para que tengamos un dominio de la enfermedad. Las defensas del huésped son muchas. Una de ellas, y tal vez la más importante, una de las más importantes y que a veces explica la mayoría de la infección del tracto urinario, es precisamente un flujo urinario sin obstrucción. Cuando uno orina, la vejiga se contrae y permite hacer un pequeño flush dentro de la vejiga, un pequeño lavado con la misma orina, por decirlo así, es un mecanismo natural, y la orina sale a través de la uretra. Si habían en la uretra bacterias, estas son barridas por el mecanismo de la orina. Por lo tanto, debemos orinar con cierta frecuencia. Debemos orinar mínimo cada 4 horas. Y usted se da cuenta que siendo estudiante de medicina, bueno, por lo menos yo hago el ejemplo con la Universidad Nacional Autónoma, pero uno va a un baño, por ejemplo, al mall y está lleno. O uno va a un baño a la universidad, en cualquier universidad o en el hospital, y usted va a encontrar que en el hospital Catalino Rivas no hay papel,
todo está sucio, todo está, es incómodo utilizar un baño de esos. Imagina una señorita que tiene que, ¿qué maniobras tendrá que hacer? Que va a tener que arañar las paredes para poder orinar sin tener contacto y no poder contaminarse con alguna otra cosa. Aquí uno se imagina ese tipo de maniobras que pudiera hacer alguien que visita un baño dentro de un sitio público, que son tan descuidados nuestros sitios públicos, ¿verdad? Entonces, la orina tiene características así, o sea, este flush tiene que existir y no debe quedar residuo dentro de la vejiga. Si queda residuo dentro de la vejiga, entonces nos podemos complicar con el paciente, además cuando se hace en forma aguda. La próstata también tiene sustancia antibacteriana. La anatomía del tracto urinario debe ser normal. Ya hemos visto que una fimosis nos puede dar alteraciones, una estenosis uretral también, un doble sistema ureter, un ureterocele. ¿Qué es un ureterocele? Un ureterocele no es más que la unión uretero-vesical que se ha vuelto quística, precisamente por algún grado de obstrucción, y forma dentro de la vejiga un pequeño quiste que es que retiene orina, que incluso puede formar cálculos. La proteína de Tams-Horfalk, que es producida normalmente en nuestro sistema urinario, y se puede unir ciertos pilis de la bacteria y evitar entonces que la bacteria pueda pegarse fácilmente al epitelio de la vía urinaria, ¿verdad? También tenemos inmunidad nata, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, E y M. Y muy importante comprenderlas, que pueden verse afectadas en procesos como radioterapia. Si usted le da radioterapia a un paciente, esta inmunidad se va a dañar y se va a perder momentáneamente mientras se recupera. Porque sucede que cuando damos radioterapia a un paciente en esa zona, por ejemplo, un cáncer de cervix, un cáncer de próstata, pudiera afectar también la zona vesical al momento de una radioterapia, va a destruir parte de esa pared. Entonces vamos a tener que la destrucción de esos anticuerpos que normalmente se encuentran, ¿verdad?, entre este tejido. También vamos a tener moléculas microbicidas dentro de la misma mucosa uroterial, que también podrá verse afectada, igual que las inmunoglobulinas, que se llaman defensinas, y el reclutamiento de células inflamatorias por parte de los leucocitos. El pH urinario, es importantísimo el pH urinario. Hay infecciones que se dan exclusivamente cuando tenemos un pH muy alto, o básico, por decirlo así. Si tiene un pH en 8.2, 8.4, entonces usted puede tener cierto tipo de infecciones del tracto urinario. Y aquí le diría una pregunta tal vez a Sobeida Lanza, no sé si me puede responder Sobeida Lanza. ¿Qué le daría a usted para acidificar a la orina a un paciente? ¿Qué tratamiento se le ocurre a Sobeida que le podemos dar a un paciente para acidificar la orina? ¿Recuerda, Sobeida? ¿No me escuchas? Está dormida. Bueno, muchas veces se los digo, hago la pregunta porque el error más común en esto es que damos jugo de limón. Decimos, vamos a darle jugo de limón. Y hay un error al dar jugo de limón, porque el limón al final es ácido en la orina. El limón en la orina el limón tiene citratos. Y al momento de degradarse y de ser eliminado en la orina, el citrato hace que la orina sea básica. Eso es un concepto antiguo dentro de la medicina, que debemos dar cítricos a los pacientes para mejorar este problema. Ahora vemos los factores patógenos por parte de las bacterias. Las bacterias tienen pilis y fimbrías. Las fimbrías son extensiones por parte de la cubierta, de la cápsula de la vejiga, de la bacteria, que permiten la unión a la pared vesical. ¿Ok? Y una de las cosas que también vamos a ver con este tipo de pacientes es la producción por parte de la bacteria. Vamos a ver que ella puede tener químicos que permitirían entonces, he cambiado sin querer esto, pero permitirían la producción de hemolicinas, ¿verdad? Y algo que tenemos que ver aquí también, la presencia del antígeno K. Ojo que no es el mismo antígeno que tenemos K, que también se le llama, que sirve para identificar el tipo sanguíneo, ¿verdad? O que también identifica los tejidos que tienen alguna respuesta inmune o no, ¿verdad? En el cuerpo, y que nos sirve para nosotros para ayudar a tratar o decidir qué tipo de sangre vamos a dar en algunos pacientes. La presencia del antígeno K o antígeno de proteína, precisamente de la bacteria, puede ser cambiado por la bacteria. La bacteria puede aprender a defenderse de antibióticos y
debemos utilizarlos en una forma inteligente, porque precisamente aquí y en la cápsula es como ella logra mutar, y es una mutación en base a ADN que logra heredar. Entonces, por eso es que las siguientes cepas de algunas bacterias nacen con mayor características defensivas y los medicamentos se van volviendo resistentes. Aquí un ejemplo gráfico de cómo se ve una bacteria de esta ADN dentro de ellos. Otra de las cosas. Bueno, entonces vemos aquí que vamos a tener algunos de las, que debemos comprender que los parámetros que nos da el general de orina deben ser comprendidos. Cuando hablamos del general de orina en general, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es la presencia precisamente de otro factor que es la leucocitasa. La leucocitasa pues nos indica una respuesta inflamatoria de la vía urinaria en ese momento, ¿verdad? Esto usualmente sucede por un desdoblamiento de leucocitos y nos debe indicar precisamente qué está pasando ahí. Los nitritos, pues precisamente tienen que ver con los compuestos nitrogenados y con algunas proteínas que van a ser producidas al momento de su descomposición por parte de las bacterias. Y la otra de las cosas que debemos saber aquí es el recuento bacteriano que vamos a tomar en cuenta en los urocultivos, ¿verdad? El urocultivo, usualmente decimos más de 100.000 unidades formadoras de colonias, pero ojo, no siempre vamos a tomar ese valor. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con inmunodeficiencia adquirida, es importante que cuando usted la orden de un general de orina diga que el paciente es VIH positivo o que tiene una enfermedad oncológica para que el conteo valga. El conteo, aunque le digas que ya son 75.000 unidades, confía en lo que tiene aquí. Entonces, yo debo decidir si tengo que tratar al paciente con antibióticos, sí o no. Entonces, es importante tener esa comunicación con el laboratorio para comprender esa situación. Bueno, algo pasa con estas diapositivas. Sigo teniendo problemas. No sé si miran que tengo problemas con la pantalla. ¿Me ven todavía? No tengo retroalimentación de Zoom en este momento. ¿Hola? Hola, sí. Lo hemos. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí hablaba de lo que teníamos que tomar en cuenta. Si vemos la sensibilidad y la especificidad del análisis de orina, ¿cómo un general de orina nos puede ayudar a sospechar precisamente infección del tracto urinario? Vean que más específicos son los nitritos, pero ojo, pueden haber falsos positivos. ¿Cómo podemos tener falsos positivos con nitritos en un general de orina? Si el paciente consumió, por ejemplo, jugo de naranja o cítricos en los últimos, en las últimas 4 o 6 horas antes del general de orina, un paciente va a tener nitritos positivos. Los nitritos, para que se puedan formar, deben pasar aproximadamente 4 horas de trabajo bacteriano dentro de la vejiga. Entonces, por eso le pedimos al paciente que cuando vamos a hacer un general de orina, sea la primera orina de la mañana. Y hay que recordarle precisamente que orine un primer chorro afuera del sistema de donde está recolectando la orina, y el segundo chorro sea el que vamos a utilizar para recolección, ¿verdad? Otra cosa que vamos a ver con esto es la presencia de bacterias. Ojo, la presencia de células epiteliales en un general de orina puede indicarnos que hay contaminación, ¿verdad? Pero ¿qué muestra es la más exacta? Generalmente para nosotros en urología es la suprapúbica, es la más exacta. Y después, en segundo lugar, es el sondaje, ¿verdad? El utilizar o poner una sonda en un paciente. La recolección limpia, sí y no. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se utiliza más en niños que no pueden dar una muestra a la hora que ellos quieren. Entonces limpiamos su área genital y ponemos una bolsa de plástico que va pegada a la piel y nos sirve para recolectar esta muestra de orina. Al momento de hacerlo así, ¿verdad? Esta orina con las horas, con los minutos, las bacterias empiezan a reducirse sobre la piel y permite entonces una contaminación de la muestra. Y tenemos que informar al laboratorio que fue recogida de esta forma. Siempre en este tipo de charlas, ustedes van a escuchar hablar de antibióticos. Van a escuchar hablar de que, por ejemplo, el Staphylococcus aureus es preferiblemente tratarlo con ciprofloxacina. O vamos a escuchar de que al estreptococo grupo B es mejor darle ampicilina o cefalosporina.
Ojo con esto. En la actualidad, debido a que estamos viviendo la famosa era post-antibiótica, vamos a tener que, yo les recomiendo a ustedes, y a cada uno de médico, que utilicemos mejor ya una regla universal para tratar este tipo de situaciones. Y esa regla universal la da el manual Sanford. Por eso ahora, aunque los libros de urología, los de cirugía, los de mismo de medicina interna nos indiquen cuál es el tratamiento ideal, esto generalmente va cambiando cada año. Incluso la Sanford se actualiza cada 6 semanas o a veces en menos tiempo. A veces uno tiene una actualización hoy y 2 o 3 días después hay una nueva actualización por cambios en el manejo de ciertas enfermedades. Así que yo siempre les recomiendo que tengan su manual Sanford. Y miren, muchas veces uno mira en nuestros hospitales públicos que nuestros especialistas no tienen este tipo de manuales al momento de consultar. Y eso hace que tengamos múltiples respuestas diferentes como escuela. Una escuela formal debe seguir un solo esquema en el manejo de antibióticos para evitar precisamente esta pérdida de antibióticos que estamos teniendo en el mundo. Cada vez hay mayor resistencia. La penicilina surgió aproximadamente en 1942, si mal no recuerdo, 43, y 2 años después ya tenía resistencia antibiótica. Y precisamente su creador decía que el hombre que la utilizara irresponsablemente también era responsable de la muerte que puede producir la resistencia bacteriana que se produce con la mala utilización de la penicilina. Y esto aplica para todos los medicamentos. Y aquí voy a detenerme, vean la primera línea donde dice Escherichia coli, y el tratamiento recomendado que nos da es trimethoprim sulfa. En la actualidad, si usted busca la resistencia a trimethoprim sulfa, es aproximadamente entre el 40 al 55% en todas las cepas en el mundo. Entonces, por lo tanto, trimethoprim sulfa ya no es el mecanismo, ya no es el tratamiento antibiótico de primera línea en este libro que fue escrito, este gráfico que fue escrito en el 2007 para este libro, ¿verdad? Otra cosa que debemos comprender con los antibióticos son qué acciones tienen sobre nuestro cuerpo. Ya vimos que pueden destruir la flora intestinal, ya vimos que nos pueden destruir la flora vaginal y también debemos entender que nos pueden dar una colitis medicamentosa. También tenemos que comprender que pueden dañar la función renal. También debemos saber cuándo combinarlos y cuándo no combinarlos, ¿verdad? Ya hemos visto referencias de gentamicina más amicacina. Están dando medicamentos que son aminoglucósidos, una misma familia, y que tiene un efecto deleterio sobre el sistema renal y sobre el sistema acústico, entre otros, ¿verdad? Incluso el sistema neurológico. Y si estamos dando esto, no estamos combinando correctamente. Eso es una actitud irresponsable. Por lo mismo, es tanto, insisto, usted se encuentra frente a una pielonefritis, hablamos del manual Sanford que ahora nos indica. Yo le puedo decir, bueno, sí, yo le daría de entrada fluoroquinolona, y eso es lo que yo escogería, pero ¿qué pasa? Estoy haciendo trampa porque revisé qué es lo que hay que hacer ayer, qué hay que hacer con una pielonefritis, y precisamente es eso. Y hay que recordar ahora que tenemos pielonefritis bacteriana, virales también. La actual pandemia COVID se presenta también con una pielonefritis que es de origen viral y debemos comprenderla para poder tratar en este tipo de pacientes. Y sí vamos a ver que si tenemos una nefropatía o una insuficiencia renal, tenemos que cambiar la dosis del medicamento, incluso porque su distribución se verá afectada. Pero en general, los antimicrobianos se darán en algunos pacientes. Si es una cistitis, vamos a ser más leves con ellos, vamos a ser más sencillos en la forma de tratarlo y podemos dar medicamentos como trimethoprim sulfa, dice nuestro libro, o fluoroquinolona, al momento de iniciarlo, y ya sabemos que ahora ya no estamos dando trimethoprim sulfa, a menos de que no haya nada más, ¿verdad? Y desgraciadamente vivimos en un país tercermundista donde toda esta gama de antibióticos no la tenemos al alcance de la mano. El gobierno le va a dar a usted 3 o 4 medicamentos y entre ellos trimethoprim sulfa, así que vamos a tener que utilizar viejos esquemas, si no, aunque nuestro manual Sanford diga lo contrario. Y aquí es donde la charla puede tener muchos estiramientos, porque yo estoy diciendo que hagamos una cosa, pero el gobierno le da otra a usted, ¿verdad? Entonces es algo que aquí es donde viene, donde nuestra medicina falla. Hemos entrenado muchos militares, hemos formado, gastado mucho dinero en sistemas políticos, pero no hemos formado médicos adecuadamente. No tenemos una escuela de enfermería que promueva la calidad o la excelencia de la enfermería. Sí, entiendo que nuestras enfermeras son humanas, pero no todas son tan profesionales como deberían. Incluso los médicos
no todos somos tan profesionales y tan éticos como deberíamos. Y aquí hay mucha ética. En el manejo con antibióticos debemos también aplicar la ética. ¿Qué medicamento darlo? Utilizarlo responsablemente. Ya dejar de dar a una gripe, darle precisamente antibióticos solo porque sí. Tenemos que tener una base científica al momento de hacerlo. ¿Tiene fiebre? Comenzó la fiebre. En otros países del mundo han existido clínicas para fiebre. Por ejemplo, China tiene clínicas para fiebre y precisamente le han servido para ayudar a detectar y a manejar y a contener precisamente esta pandemia en la forma en que lo han hecho. Por supuesto, nos vamos a enfrentar a otras infecciones de tracto urinario como prostatitis, hepatitis, como tales. Y vamos a hablar muy rápidamente de algunas de ellas para dar por concluida la charla. Y entre ellas vamos a hablar de la pielonefritis aguda. Muy interesante la pielonefritis aguda y sí me quiero detener un poquito en ella porque se puede presentar con escalofríos, fiebre, dolor en el ángulo costovertebral, ¿verdad? Como lo mencionamos aquí, y la presencia de pus y bacterias a nivel de la orina. Algo curioso con esto es cómo se cultiva el parénquima. Fíjense que el parénquima renal se cultiva específicamente más en la zona cortical. Y si uno se pregunta por qué, es porque esta zona está más rica de productos nitrogenados, ¿verdad? Y llegan estos productos y azodados. Azodados, cuando hablamos de azodados, hablamos de boom y creatinina. Y cuando hablamos de este componente, debemos comprender que entonces la respuesta leucocitaria llega un poquito más lento ahí, precisamente por la inhibición de los componentes que se encuentran ahí. Entonces se pueden formar abscesos o se puede sencillamente formar una pielonefritis. Cuando sucede una pielonefritis, existe una respuesta inflamatoria in situ en el parénquima renal. Una pielonefritis puede ser tan severa que destruya el 3% del parénquima renal o el 30% del parénquima renal. Se imagina 3 pielonefritis que destruyan un 30% de un parénquima, 3 pielonefritis por 3 van a ser igual a 90%. Y prácticamente usted tendría un órgano menos, ¿verdad? Que ya no es adecuado para la salud o el adecuado control de la presión arterial, producción de eritropoyetina y empieza entonces ahora que no filtra adecuadamente la orina y tenemos una insuficiencia renal aguda o crónica dependiendo el tiempo que está pasando. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver en esto. El paciente le hacemos una puñopercusión y a veces no es necesario golpear si un paciente con una puñopercusión suave o con la presión sobre la dorsal costilla ya tiene dolor positivo, entonces yo ya no hago una puñopercusión dura porque estoy agrediendo al paciente. Ya he comprobado el diagnóstico en base a eso. Otra cosa es tocar la zona lumbar, el lado de la zona renal izquierda y la derecha y comparar. Generalmente cuando no hay pielonefritis o absceso, esta zona es más caliente una que la otra. También vamos a ver criterios de ecografía renal en los pacientes, ¿verdad? Cuando pedimos un ultrasonido, hay que hacer una historia clínica, hay que hacer el examen físico como lo he mencionado, hay que solicitar un urocultivo. No podemos tratar infecciones de tracto urinario, específicamente las que son repetidas, sin haber hecho un urocultivo y sin valorar un antibiograma en este tipo de pacientes. Hay que ver el general de orina sí, y hay que ver esa bioquímica, entender qué está pasando con la creatinina en este paciente, ¿está afectada? Si no, y solicitar una ecografía renal cuando la fiebre persiste por más de 72 horas o si tiene historia recurrente de infección del tracto urinario. ¿Por qué? Que habíamos mencionado que si existe obstrucción dentro de la vía urinaria, puede presentarse infección del tracto urinario. Pero no solo eso, si existen malformaciones o qué tal si tiene cálculos en la vía urinaria o qué tal si el paciente fue operado en el pasado o si tiene historia de incontinencia urinaria. Entonces tenemos que comprobar qué está pasando. El ultrasonido, la ecografía no es un estudio que vaya a causar un daño al paciente, es incluso barato y se lo puede hacer. Si la paciente está embarazada, debe hacerse un ultrasonido. Si hay clínica de coco nefrítico asociado por un cálculo, no, debemos distinguirlo. Y los cólicos no siempre se presentan solo porque hay una infección per se, sino que pueden presentarse porque existe una litiasis dentro de la vía urinaria como antecedente. También un paciente que ha sido trasplantado, algo que no lo van a ver frecuentemente. Le cuento que aquí en Costa Rica, a 500 kilómetros al sur de ustedes, hay el Hospital Calderón Guardia, dentro de San José, Costa Rica, 3 hospitales Calderón Guardia, México y el Hospital San Juan de Dios. Solo el Calderón Guardia hizo hace 2 o 3 años, hizo una publicación de que hizo 700 trasplantes en un año, que incluían trasplantes de médula, corazón, riñones,
páncreas, hígado. ¿Y nosotros cuántos podemos publicar al año? ¿4? ¿5 trasplantes? ¿Y hacemos trasplante de corazón? No, no lo hacemos. Nos falta. ¿Hacemos trasplante de hígado? No, no lo hacemos. Nos falta. Entonces, ¿hacemos trasplante óseo? No lo hacemos tampoco. Y ese tipo de cosas nos tienen que estimular a nosotros a alcanzarlos y a ser tan buenos como ellos lo son, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la capacidad. Tenemos esa cantidad de hospitales prometidos y ya los que ya están hechos que debemos hacerlos funcionar. Pero para eso el material humano es bueno. Deben ser como ustedes, que están aquí en una charla, pudiendo estar viendo otro tipo de cosas. ¿Cuándo hacemos un ataque en este paciente? ¿O qué vamos a encontrar en el ataque? Bueno, hacemos TAC si el ultrasonido nos sugiere que hay una dilatación o que hay destrucción parenquimatosa o que hay una enfermedad litésica, entonces vamos a hacer una tomografía. Si hay una normalidad, vamos a hacer una tomografía. Y la tomografía nos va a demostrar una impodensidad, agrandamiento del parénquima. Puede mostrarnos también compresión del sistema colector en caso de haber una estenosis pieloureteral, etcétera. Y algo que vemos aquí en el TAC, vean dónde está esta flecha. Miren cómo, este es un TAC con medio de contraste dentro de la vía urinaria. Eso es otra cosa, tenemos que tener criterios para utilizar medio de contraste dentro de la vía urinaria, porque el medio de contraste puede producir nefrotoxicidad y destrucción de la nefrona. Vean aquí cómo hay una zona hipocaptante, diría la autora Sara Chinchilla, viendo aquí a esta imagen que está aquí. ¿Por qué hay una hipocaptación en una pielonefritis? Precisamente porque hay una lucha o un proceso inflamatorio justo en ese nivel. Ese nivel es donde están localizadas las bacterias y donde está sufriendo el daño el tejido renal. Al hacerlo así, entonces se vuelve esa zona, pierde su vascularidad, precisamente por la liberación de toxinas, por la liberación de interleuquinas que van a producir esfacelamiento, una mayor respuesta de leucocitos y que van a destruir bacterias, y al destruir con sus lisinas, destruir las bacterias, también destruyen el parénquima renal. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para reparar ese daño después? El cuerpo no regresa a las nefronas, no las vuelve a construir. ¿Qué pone? Cemento. ¿Cuál es el cemento más barato que tiene el riñón? La fibrina. Entonces, pone fibrina y ¿qué va pasando? Eso se va llenando de cicatrices. Tiene otra infección el otro año esta paciente o a finales del año, en diciembre tiene otra infección y va a destruir cuánto riñón. Y así cada infección de tracto urinario va destruyendo el riñón. Por eso en un niño con un reflujo vesicouretral debemos hacer el diagnóstico y corregirlo lo más pronto posible cuando tenemos el criterio de corrección en estos niños. El tratamiento, muchas veces lo verán aquí, se recomiendan ampicilina más aminoglucósidos en caso de pseudomonas o enterococo. Podemos dar en este tipo de pacientes, ya he dicho, vamos a ir a buscar nuestro manual, vamos a revisar el cultivo y vamos a dar. Pero muchas veces el cultivo se tarda 3, 4 días. Entonces debemos comenzar empíricamente un tratamiento. Yo empiezo generalmente con ceftriaxona, con una cefalosporina de tercera generación para ayudar al paciente. Hay otras pielonefritis. Hay varios tipos de pielonefritis, vamos a hablar de dos más, la pielonefritis enfisematosa. Esta la traje porque tiene una característica tomográfica muy importante. Si vemos esa tomografía, que está a la izquierda de su pantalla, van a ver que el riñón se dibuja gracias a que hay gas alrededor de él. Esa imagen negra, oscurita que vemos aquí es gas. Si yo le pongo y mido las unidades Hounsfield, ¿quién recuerda las unidades Hounsfield? Y medimos las unidades Hounsfield de eso, el gas en unidades Hounsfield mide más o menos, mejor dicho, menos 1000. ¿Verdad? Entonces, ahí debe medir aproximadamente menos 1000 en esa zona de la tomografía. En este caso, una placa simple, perdón. ¿Verdad? Si fuera una tomografía, la midimos y nos va a dar menos 1000. Ya vamos a ver una tomografía por ahí. Y vemos cómo se destruye el parénquima. Algo característico en este tipo de pacientes es que el 80 al 90% de ellos tiene diabetes mellitus o una enfermedad oncológica o una alteración inmunocomprometedora. La clínica es igual, fiebre, dolor en fosa renal, vómitos, pero se caracteriza de algo más, neumaturia. Neumaturia es orinar gas, es orinar orina y el paciente escucha como que sale un flato. Para el que no comprende del todo, la palabra flato es como que sale un pedo, pero flato es la palabra, es la salida, es lo que hablamos de aire que sale de la zona, que es producido usualmente a nivel del intestino, pero igual, suena igual que eso, que la salida de un flato.
Pero sucede al momento de la micción, sucede al momento de orinar y sucede a través de la uretra. Los agentes que lo pueden producir generalmente son combinados, Klebsiella más E. coli, Enterobacter más E. coli, Klebsiella más Enterobacter, entonces puede haber una combinación de estos. Generalmente son gram negativos. Vemos de nuevo esa imagen que habíamos visto aquí de la radiografía y vemos ahora una tomografía con gas. Vea cómo se llena de gas alrededor y vea cómo se capta el medio de contraste en algunas zonas, produciendo un patrón heterogéneo, no homogéneo como en el otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Este tejido está en sufrimiento, este riñón prácticamente se está perdiendo. Entonces, debemos darle antibióticos. ¿Hay que drenarlo? Sí, hay que drenar. Tengo que poner un dreno. ¿Cómo se hace un dreno aquí? Podemos hacer una cirugía que se llama cirugía percutánea, ¿verdad? Y poner un dreno percutáneamente que rodea el riñón, ¿verdad? Con una herida de menos de 1 centímetro y lo puedo ser dirigido por ultrasonido o por tomografía, ¿verdad? El manejo de esto es el control de la glucosa, porque pacientes generalmente son diabéticos, el alivio de la destrucción de esa infección urinaria, ¿verdad? Vamos a ver también que hay que darle líquidos al paciente y vamos a ver, aquí tiene un micrófono abierto, apaguemos micrófonos, ok, gracias, ya vamos a terminar, 5 minutos más, ¿verdad? A veces es necesario quitar el riñón en este tipo de pacientes para hacer una nefrectomía, porque ya lo vimos, el riñón anterior lo quitarían, si me preguntan a mí, yo lo quitaría, más que hacer un drenaje continuo. Y voy a hacer una trampa, voy a regresarme. Voy a hablar de pielonefritis crónica. No sé si Mariano Aguilera, que está por ahí, me puede contestar la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir una pielonefritis crónica, Mariano? ¿Es una pielonefritis que dura 5 días, será aguda, y una pielonefritis crónica es la que dura 15 días? ¿Será así? Alan Moncada me podrá contestar, o Mayra, alguien que me pueda contestar. ¿Cuál es la diferencia entre una pielonefritis aguda y una crónica? ¿Será el tiempo? El tiempo, doctor. No está relacionada con el tiempo, sino con una infección repetida. Muy bien, Celeste, gracias. Gracias, Mayra, por contestar también. Fíjese, Mayra, que yo también pensaba como usted cuando estaba en 6º año. Yo pensaba que una pielonefritis crónica era una que duraba más de 30 días, pero no. Tuve que leerlo después y ver que no se trata de eso, sino que precisamente se trata de una pielonefritis que se repite consistentemente, que destruye el parénquima. Lo que no es cicatrización. Ya vimos la cicatrización que nos dio una pielonefritis aguda. Se imagina repetidamente cómo queda el riñón. Se convierte en un crocs. Tanta fibrina, que es como un corcho eso, ¿verdad? Es como los crocs que ustedes usan para andar en el hospital. Qué feo se ven los crocs, por cierto. Pero bueno, vamos a seguir. Y un riñón pequeño, destruido, ¿verdad? Que el diagnóstico no lo puede dar tanto la patología como las imágenes. La radiología, un ultrasonido bien hecho nos puede decir que se trata entonces de una pielonefritis crónica, o una tomografía nos puede ayudar con este diagnóstico. Y generalmente el paciente con el paso del tiempo se vuelve asintomático, pero tiene la historia de infección de tracto urinario a repetición. Por hallazgo, es un hallazgo usualmente incidental, usualmente en pacientes complicados. Y la otra de las cosas, o sea, un paciente puede vivir con una pielonefritis crónica, pero es preferible a veces quitarlo cuando presentamos infecciones del tracto urinario, persistimos presentando infecciones del tracto urinario a repetición. Hay pacientes que van a tener urocultivos positivos si la infección es precisamente activa. ¿Cómo veremos la imagen al ultrasonido? Véanla cómo se mira. Miren, este es un ultrasonido con una imagen perfecta de un riñón, con sus medidas de 11 centímetros por 7 centímetros por 5 centímetros. En cambio, vamos a ver un riñón pequeño con un parénquima adelgazado y vemos a ver que no debe verse oscuro dentro del riñón, ¿verdad? Aquí se ve un poquitito oscuro, pero eso no importa porque es poquitito. Cuando se ve muy, muy oscuro es porque está lleno de orina. Entonces, vamos a ver una imagen, ¿verdad? Clásica del agua dentro del riñón. Un riñón puede volverse grande al inicio, no necesariamente es pequeño en una pielonefritis crónica. Vean a este paciente con una pielonefritis crónica que hay bastante daño y con el paso del tiempo se le manejó conservadoramente,
Vean qué pasa con el paso del tiempo. Son pacientes que sus riñones se vuelven pequeños, destruidos. Incluso este tiene gas dentro de la vía urinaria. Este paciente tiene entonces una pielonefritis crónica y además enfisematosa. ¿Verdad? Qué bonita esa imagen. Esa imagen, siempre tenemos que buscar gas. El gas en la radiografía simple de abdomen tenemos que buscar dentro de la vía urinaria a ver si no hay gas. Y entonces vamos a hablar de gas dentro de la vía urinaria. Vamos a hablar de enfisema de la vía urinaria. Pero también puede haber gas dentro de la vía biliar. Y uno tiene que, el médico acucioso anda buscando esas cosas, especialmente en pacientes diabéticos con abdómenes agudos complicados. Entonces el paciente acucioso anda, el médico acucioso anda buscando dónde está esa infección que la está dañando. Y aquí vamos a ver una imagen a su izquierda que se trata de una gangmadografía, que es un estudio que nos dice cuánto de parénquima renal queda. Y vamos a ver cómo hay muescas dentro del parénquima renal. La gangmadografía se hace con radioisótopos. Ahora en Honduras se hace solo a nivel privado, ¿verdad? Y del otro lado, en la B, tenemos un reflujo vesicoretral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de reflujo vesicoretral? Bien sencillo. Si lo que está fallando es la válvula uretero-vesical, lo que tenemos que hacer es poner medio de contraste dentro de la vejiga y ver si se regresa. Bueno, pues eso hizo la doctora Sara Chinchilla ahí, que inyectó medio de contraste dentro de la vejiga y la ha encontrado ahora que se encuentra dentro de la pelvis y dentro del riñón. Y vea, ese riñón no tiene forma ya de riñón, es casi una bolsa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un reflujo vesicoretral de grado 5. Hay 5 grados de reflujo. El grado 1 apenas se dibuja un tercio del uréter, el grado 2 se dibuja todo el árbol, pero luce normal. El grado 3 ya hay una dilatación del sistema. En el grado 4 hay una dilatación y borramiento, así decimos borramiento cuando se vuelve, el parénquima se va haciendo un poco más grueso. Y el grado 5 es cuando hay una tortuosidad y destrucción del parénquima en forma importante. Ya les hablé de otra cosa que no tenía que hablar del reflujo, ¿verdad? Pero bueno, la pielonefritis santiogranulomatosa, como la verán aquí, van a descubrir que es una radiografía cargada, pero es una infección bacteriana crónica al riñón. El riñón usualmente se muestra hidronefrótico y obstruido. Usualmente se acompaña de una litiasis. Y mire, este es un diagnóstico que se nos olvida a los médicos hondureños. Aquí algo muy interesante es que la inflamación y la necrosis suceden en este riñón y es una forma característica, va produciendo un agrandamiento o una hidronefrosis dentro de él. Y si uno lo patología va a encontrar que hay histiocitos o células cargadas con lípidos y por eso las llamamos células esponjosas, ¿verdad? Estos pacientes tienen escalofríos, bacteriurias persistentes, tienen anemia y están desarrollando una insuficiencia renal, ¿verdad? Este tipo de pacientes tienen alteraciones hepáticas, secundaria a este mismo proceso inflamatorio. Hay que tratar a este paciente. Puede tener fallo renal si no nos apuramos y puede tener este famoso signo de la garra. Vean cómo se ve una garra de oso, de la garra de oso dentro del riñón. Puede encontrar este tipo de imagen en esta tomografía, ¿verdad? Que vemos al lado derecho y vemos cómo se reproduce esa imagen. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay que quitar el riñón. Hay que quitar el riñón. Y aquí vemos un absceso renal que no es más que el secuestro, ¿verdad?, del tejido con infección, necrosis y licuefacción del mismo. Entonces, esto se fue a formar entonces una cantidad líquida dentro del parénquima renal. Ahora ya habíamos explicado por qué los leucocitos llegan con mayor dificultad ahí y tiene algunas características. Se va a suceder en algunos pacientes que han sufrido una diseminación hematógena o que tienen hemodiálisis o fármacos intravenosos, también en diabéticos puede suceder, que no se logra ver ahí porque es del mismo color del fondo. Y los agentes pueden ser una combinación de agentes gram negativos con gram positivos, pueden ser también con agentes productores de gas, ¿verdad? Para el paciente va a tener fiebre y el patrón de la fiebre, ya lo dije, es en agujas. Tiene fiebre ahorita a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y está en 38. A las 9 tiene una fiebre en 39. A las 11 la tiene en 40. 3 horas después ha bajado completamente. A las 3 de la tarde otra vez está en 38, 39. A las 5 de la tarde otra vez está en 40. Y eso hace que los gráficos sean en aguja, ¿verdad? Esa característica la vemos en la historia clínica, al momento de abrir el expediente del paciente o al interrogar adecuadamente a este paciente. El dolor en el flanco es exquisito. Usted hace una puñopercusión leve y le duele al paciente. Escalofríos. Siempre recordemos que la presencia de escalofríos
indica, si el paciente no tiene un termómetro, que tiene una temperatura arriba de 38.5. Entonces vamos a tener escalofríos. Escalofríos, 38, más de 38.5. Escalofríos y deshidratación, más de 39 grados centígrados. Entonces vamos a ir viendo esas cosas en el paciente. Esos son los trucos para que usted no se le escape nada y sea de esos médicos que uno busca que lo atiendan a uno, ¿verdad? Entonces vamos a ver en algunos pacientes que puede presentarse masa en el flanco, que nos indica, y calor en el flanco. Uno toca ahí y está más caliente de un lado que otro. A este paciente hay que hacerle general de orina, hay que hacerle urocultivo, hay que hacerle hemocultivo y hay que correr a drenar ese riñón, que lo podremos drenar. Vemos aquí en la imagen tomográfica cómo se forma ese absceso posterior. Está facilito de poner una aguja ahí, deslizar una guía de alambre a través de la aguja y poner un catéter sobre esa guía de alambre para dejar un dreno colocado ahí, un dreno percutáneo. Y no necesariamente va a perder el riñón el paciente si le damos antibióticos adecuados. También lo podemos hacer cuando está dentro del riñón. Vemos aquí cómo está dentro, esas colecciones están dentro de ambos riñones, ¿verdad? Y el ultrasonido también nos puede servir para encontrar. Vemos que ya habíamos dicho que el ultrasonido no tiene que tener imágenes oscuras adentro del riñón. Bueno, aquí hay una, pero esta es causada por un absceso. También puede ser causada por una hidronefrosis. No tengo una imagen comparativa para hacer la diferenciación. El tratamiento es el drenaje antibiótico de amplio espectro. Hay que ver si este paciente es diabético, sí o no, y mejorar esa diabetes. Y para terminar de hablar, la cistitis aguda, lo hablaré muy rápidamente. La cistitis es un proceso muy molesto, generalmente más frecuente de verlo en las mujeres, se presenta con diarrea, poliacuria y tenemos vesical. Lo mismo que vieron todos, solamente una diferencia. Muy rara vez se va a presentar con fiebre. Menos del 0.1% de la cistitis se va a presentar con fiebre. Si tiene fiebre, generalmente yo pienso que no se trata de una cistitis. Tengo que pensar en otro tipo de cosas. Hay que buscar aquí si el dolor puede haber dolor suprapúbico, puede haber hematuria, puede haber orina turbia. Y si presenta neumaturia, tengo que pensar entonces, tengo que descartar si el paciente es diabético o si tiene algún agente diferente al E. coli, ¿verdad? La cistitis puede volverse recurrente con el paso del tiempo. Tenemos que ver por qué pasa. Hay una cistitis que sucede por la luna de miel, cuando se casa la pareja y están recién casadas y su vida sexual se vuelve muy activa, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el paciente puede tener infección de tracto urinaria por una luna de miel, así se le conoce. También tenemos cistitis actínica. La cistitis actínica no es bacteriana. La cistitis actínica es una cistitis que se produce por haber sufrido una radioterapia en el pasado o una cirugía, ¿verdad? Hay cistitis intersticial que tampoco es bacteriana. Pudiera ser de origen viral y eso está todavía en veremos, ¿verdad? Y entonces hay también cistitis inmune, no solamente la cistitis bacteriana. Por eso hablamos de cistitis bacteriana y de la cistitis inmune, pues habrá que revisar al paciente y ver qué está pasando con él. Aquí a veces, muy rara vez en la cistitis recurrente vamos a hacer diagnósticos de imágenes que van a hacer ultrasonido, tomografía y a veces yo pido, aunque sea un paciente adulto mayor, le pido una uretrocistografía para ver si no hay reflujo vesical en este tipo de pacientes. Voy a buscar fístulas, porque las fístulas pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Aquí hay que insistir en las cistitis recurrentes en el aseo genital adecuado, el antibiótico postcoital en algunas de las veces cuando se vuelve muy severa. Hay que insistir en un horario que el paciente tiene que ir a orinar y orinar tratando de vaciar completamente la vejiga, ¿verdad? Hay que dar acidificantes urinarios. Y vean que aquí hay un error en la diapositiva. No damos vitamina C para acidificar la orina, ya lo habíamos hablado, porque más bien la vuelve básica, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito más, voy a saltarme aquí un poquitito de esto porque es eso. Si hay cálculos, hay que sacar los cálculos. Si hay fístulas, tengo que ir a reparar las fístulas, ¿verdad? Si hay cistocele, tengo que corregir el cistocele. Si hay incontinencia urinaria, tengo que tratar la incontinencia urinaria, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de eso. Un punto más es la bacteriuria asintomática. ¿Cuándo la trato? Cuando es diabético y cuando es embarazada. Otra cosa es el paciente que usa sondas. Si usa sonda permanente un paciente, yo no le voy a dar tratamiento si tiene una bacteriuria asintomática. Generalmente lo dejamos que se cultive con cualquier otra cosa, siempre y cuando no tenga fiebre. Porque si tiene fiebre, entonces sí está, su infección se volvió activa y ahora tengo que tratarlo por esta misma infección. Eso es lo que haremos con este tipo
de pacientes. Aquí me voy a detener en esta con la infección del tracto urinario durante el embarazo y solamente es lo mismo. Vamos a tratar a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Hay que tratarlas. Lo más frecuente ver en ellas es una bacteriuria asintomática y la que sigue en continuación es la cistitis aguda. La pielonefritis se va a ver en 0.4, en 0.14 casos por 100, pero la estamos tratando de evitar. Por eso, para evitar alteraciones en el retraso del desarrollo del producto, vamos a utilizar antibióticos en estos pacientes. ¿Ok? Si no tenemos nada más que decir, vamos a ver. Hemos dado por concluida la charla. Gracias por su atención. ¿Tenemos preguntas, Almita? Daremos inicio al espacio de preguntas, las cuales las pueden hacer vía el chat de Zoom. La primera pregunta. ¿Puede una infección de tracto urinario causar cáncer de vejiga? Bueno, sí hay infecciones de tracto urinario que causan, más que todo una parasitosis, precisamente una filariasis. Exactamente en Egipto, en el río Nilo, existe un tipo de parásito que si uno orina mientras está dentro del río, este parásito detecta ese cambio de temperatura y los componentes nitrogenados y puede subir en ascenso por el chorro urinario y puede cultivar o puede infestar, mejor dicho, la vejiga y producir cáncer de vejiga. Que son cánceres de difícil tratamiento. En Honduras vimos un caso hace unos 11 años, que fue motivo de publicación precisamente, y el paciente no le fue tan bien, terminó falleciendo al hacerle una cistectomía correctiva del asunto. Pero sí se dan, las bacterias lo pueden producir, sí se puede producir, está asociada. También la utilización de sondas crónicas pueden producir cáncer de vejiga. Muy buena pregunta. Doctor, en pacientes con sondaje permanente, ¿se tratan infecciones micóticas? Sí, los pacientes pueden tener infecciones micóticas y aquí sí las tratamos, las infecciones micóticas, pero no es el uso de clindamicina, por ejemplo, perdón, los medicamentos que se dan aquí no se dan con una dosis semanal. Por ejemplo, a veces usamos imidazoles, ¿verdad? Cuando se dan este tipo de medicamentos, se dan muy en dosis más altas y se dan hasta por 5 días seguidos, este tipo de medicamentos, en vez de darlos semanalmente. El ataque es más agudo cuando se da. Se puede dar en pacientes que son insuficientes renales y que utilizan sondas en forma crónica. Se les puede dar también tratamientos en forma semanal. Por ejemplo, Baten, ahorita se me viene el nombre comercial, no, y vamos a ver que este tipo de medicamento lo damos una vez por semana, por espacio de 6 semanas en alguno de estos pacientes. Es importante buscar las IFAs dentro del general de orina y cuando sospechamos que tiene una infección de tracto urinario por hongo, se puede pedir un cultivo y un cultivo específico para esto, precisamente para hongos. ¿Cómo prevenir una infección de tracto urinario a repetición con algún tratamiento preventivo? Bueno, la pregunta es ¿cómo prevenirla? Bueno, para prevenir una infección primero hay que buscar la causa. El tratamiento profiláctico que nosotros utilizamos algunas veces generalmente no busca una causa, sino que está tratando algo que usualmente no podemos corregir. Si un paciente tiene un reflujo vesicuretral, por ejemplo, un niño tiene un reflujo vesicuretral, no todos van a ir a la sala de operaciones. El reflujo se corrige en el 80% de las veces con el crecimiento. Entonces, lo que hacemos es acompañar al paciente a tratar su infección del tracto urinario mientras crece, mientras cumple los 12 o 13 años. Ese estirón que va a permitir que el uréter al final tenga una reacomodación anatómica y corrija el proceso del reflujo.
En ese tipo de pacientes podemos ver ese tipo de situaciones. La otra cosa es comprender que es mejor buscar la causa y tratar la causa. Pero hay causas que no podrán ser tratadas. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemiparesia o una hemiplegia, que tiene una vejiga neurogénica. Entonces, esos pacientes podríamos darles a veces nitrofurantoína por periodos largos, pero cada 3 o cada 4 meses se debe descansar un mes para quitarlo. El problema de dar esos tipos de medicamentos en forma persistente es que le hacemos al paciente resistente a antibióticos. En la actualidad ya no hacemos eso. Lo que hacemos es que permitimos que el paciente se cultive, ¿verdad? Y rezamos que se cultive con una bacteria que no le afecte la vía urinaria. Se han hecho estudios para tratar de cultivar al paciente con bacterias que causan menos, que no son tan patógenas, pero que no permiten que otras, como la E. coli, lleguen y compitan con ellas. Entonces, de esa forma, tratar de lograr que el paciente mantenga un proceso inflamatorio controlado, que no le esté dañando su vía urinaria. En la actualidad, esos estudios se han dejado de hacer por cuestiones económicas y por la afectación de los animales, que algunos no siempre tienen la misma respuesta que nosotros los seres humanos. Pero entiendo que se hace todavía, ¿verdad? Excelente ponencia, doctor. ¿Qué procedimiento debe realizarse en pacientes resistentes a la insulina que tienen aproximadamente más de 2 meses con cistitis aguda tratada? Bueno, aquí yo haría una citoscopía en el paciente. La citoscopía es un estudio para entrar dentro de la vejiga. Por supuesto que he buscado que no hayan otras afectaciones. Y a veces lo que hacemos es una dilatación hídrica o neumática dentro de la vejiga. Ya llenamos de agua y al final ponemos algunos productos tópicos dentro de la vejiga. Para podemos utilizar Derminova, que es un producto hondureño, y se puede colocar dentro de ello. Se puede usar el famoso Microdacin, que está ahorita de moda con el COVID. Se pueden utilizar soluciones diluidas de yodo para ayudar a descansar la vejiga. Y le damos también tratamientos que permitan, ¿qué pasa con una vejiga irritada? Ella va a querer contraerse y querer eliminar esa respuesta urinaria en una forma repetitiva. Entonces, esa vejiga cuando se está contrayendo nos da un poquito de lo que nosotros llamamos vejiga hiperactiva. Entonces, damos tratamientos que alivien esa vejiga hiperactiva. Vamos a ver si el paciente no tiene una incontinencia secundaria o un problema asociado hormonal. Hay que ver si es una mujer, ¿verdad? Si es diabética, hay que ver si es mujer. Generalmente esto le sucede a las mujeres. Vamos a ver cómo están esas hormonas. Y si ella ya pasó, está en su menopausia, podemos darles hormonas tópicas a nivel vaginal para mejorar esa respuesta antiinfecciosa de la vagina y mejorar la frecuencia de infecciones del tracto urinario por parte de ella. Y podríamos darle también un poquitito de yogur colocado para mejorar los lactobacilos presentes y mejorar las defensas tópicas. Eso es válido en la actualidad. Damos esquemas, la cultivamos y damos esquemas largos de antibióticos, no de 7 días, sino que de 21 días, para manejar a esos pacientes que tienen una cistitis recurrente en forma crónica. También hay que ver si no hay una combinación de cistitis bacteriana junto con una cistitis intersticial o una cistitis neurogénica. Ahora ya me estoy metiendo en campos más profundos, pero hay que buscar en ese tipo de pacientes qué más está pasando. Gracias por la pregunta. ¿Cómo se acidifica la orina? Bueno, para acidificar la orina, nosotros generalmente, aquí existen algunos componentes en algunos pacientes que damos. Generalmente es importante dar algunos tipos de medicamentos. Por ejemplo, utilizamos jugo de arándanos para acidificar la orina, es de lo más efectivo que hay y tiene un efecto sobre los pacientes en el aspecto de que el jugo de arándanos tiene una molécula que rodea las fibrías y los pilis de la E. coli y no permite que ella se adhiera con facilidad dentro de la vejiga. Entonces tiene un doble mecanismo. Tiene precisamente la presencia de este jugo va a mejorar la acidificación y desgraciadamente, si se toma el jugo hay que tomarla 5 veces al día. Una copita 5 veces al día. Y eso lo vuelve un medicamento complicado.
La otra forma de hacer, o sea, porque puede tener una carga de azúcar lo que estamos dando y también no tenemos que llenar de azúcar al paciente. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se dan cápsulas que ya tienen este componente y se toma, puede tomarse una vez en la noche al momento de acostarse, ¿verdad? Al paciente se le dice que vaya a orinar y que tome este medicamento al acostarse y lo puede tomar también en la mañana ya después de que ha orinado. ¿Por qué después de que ha orinado y por qué en la noche? Para que se tenga más tiempo dentro de la vía urinaria y mantenga la acidez dentro de la vía urinaria. También es importante corregir al paciente su dieta, porque si es un paciente que tiene, y hay que buscar a ver si no tiene proteus dentro de la vía urinaria y tratar el proteus, ¿verdad? Y hay que ver, hay que disminuir. Los obesos pueden tener una tendencia a tener una orina más alcalina y también en ellos hay que corregir el sobrepeso lo más que se pueda en este tipo de pacientes. Doctor, ¿en qué consiste un estudio que se llama urodinamia y en qué casos se piden? La urodinamia consiste en valorar cómo funciona una vejiga. Se ponen varios sensores, uno sobre el abdomen para ver cuánto es la presión del abdomen, ¿verdad? Cuando orinamos nosotros, el primer mecanismo que hacemos es apretar el abdomen. Aunque no nos demos cuenta, lo hacemos inconscientemente, apretamos el abdomen y esto estimula que la vejiga haga su contracción total. Tiene que relajarse el esfínter. Su presión en el esfínter va de 45 milímetros a 0 milímetros y la vejiga alcanza presiones de 10, 12, 20 milímetros de agua hasta 40 milímetros de agua para poder eliminar la orina. Entonces, medimos la presión de la orina. Se pone un receptor dentro de la vejiga para medir cuánto mide. Se pone otro dentro de la vagina, en el caso de la mujer, o dentro del recto, en el caso del hombre, para medir cuánto de presión intraabdominal hay. Y vemos cómo se contrae esa vejiga. Para ver, y la vamos llenando lentamente con líquido, la ponemos una sondita y vamos llenándola lentamente. Y la vaciamos también lentamente o la llenamos más. Podemos utilizar efectos especiales en este paciente. Podemos poner lluvia dentro, oír que lo oiga lluvia para ver si estimulamos, a ver si hay contracciones vesicales. Hay vejigas que se contraen mucho y entonces al paciente le da urgencia y tiene que salir corriendo al baño. Hay vejigas que las llamamos neurogénicas, que se contraen mucho, pero el esfínter no se relaja. Entonces, la urodinamia nos sirve para ver dónde está el fallo. A nivel de la vejiga o a nivel del esfínter. Eso es lo que hacemos con esto. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el manejo de vejiga neurogénica y plan a seguir con dicha paciente? Muchas gracias, doctor. Bueno, la vejiga neurogénica tiene, ese es un tema para otra charla. Hay varias cosas, hay que ver si es una vejiga neurogénica leve, si es una vejiga neurogénica que nos invalida o no. Perdón. Y aquí, si es una vejiga neurogénica leve, como una urge incontinencia o una vejiga hiperactiva, vamos a dar anticolinérgicos. Los anticolinérgicos inhiben esas contracciones espásticas de la vejiga. Pero si es un paciente que tiene una lesión cerebral o medular, muchas veces la vejiga ya no va a responder a estos medicamentos. Hay que ponerle una sonda Foley al paciente cada vez que va a orinar. Y a eso lo llamamos cateterismo intermitente limpio. Perdonad. El paciente llena su vejiga usualmente 4 horas. Entonces, en la mañana que se despierta a las 6, pone un catéter, lo quita. A las 10 de la mañana, pone catéter y lo quita. A las 2 o 3 de la tarde, pone catéter y lo limpia. Y a la hora de la noche, pone otro catéter y lo limpia. Generalmente son para pacientes que son parapléjicos o tienen lesiones neurogénicas importantes, pero que pueden controlarse para poner este tipo de catéteres. Si no pueden controlar esto, entonces a veces necesitamos aumentar el tamaño de la vejiga, si es una vejiga muy pequeña. Ahí también se le puede poner un sistema de electrodos dentro de la vejiga, en la parte de la espalda, y poner esos electrodos para que hagan la contracción vesical cuando querramos. Esos nodos se ponen en México. En Honduras no los ponemos. Entiendo que Panamá va a comenzar a ponerlos, pero generalmente hay un doctor que se llama Sergio Durán en México, que él es el experto. Él es un neurourólogo, ¿verdad? O sea que existe esa extraña combinación en especialidad también. Gracias por la pregunta. Espero haberla contestado. Actualmente, con el aumento de la resistencia antibiótica, ¿qué tan frecuente es encontrar pacientes embarazadas con infección del tracto urinario resistentes a tratamiento y cómo se procede en estos casos? Bueno, depende de la calidad de la infección.
La infección está afectando al sistema, está afectando al niño. Los marcadores inflamatorios de la paciente embarazada están altos, tiene una leucocituria, tiene leucocitos altos en sangre. Muchas veces ingresamos a este tipo de pacientes y se le da tratamiento antibiótico. Si vemos que el desarrollo y el crecimiento del niño va en lo normal, como debería ser, podríamos incluso esperar un poquitito, pero recordemos que la infección del tracto urinario puede darnos partos pretérminos activos. En la actualidad se insiste en dar los mismos medicamentos que están autorizados para esto, que pueden ser ampicilina, cefalosporinas, incluso en algunos casos carbapenémicos en este tipo de pacientes, siempre y cuando el niño ya haya pasado las 32 semanas. Siempre y cuando podamos llegar con el producto hasta las 32 semanas. De ahí de eso, si el paciente, hay que buscar también, hay que hacerle una resonancia magnética cuando el tratamiento se vuelve difícil. Ultrasonido, perdón, y después resonancia magnética. En una embarazada podemos hacer una resonancia magnética para buscar qué está pasando. ¿Habrá un lito que no lo hemos encontrado? ¿Habrá una hidronefrosis? Y hay que recordar lo siguiente. En una embarazada, ¿qué hormona es la que prevalece? Los progestágenos. Progesta. Para el embarazo, progesta. ¿Y qué pasa? Los progestágenos enlentecen al músculo liso y lo hacen a propósito. Las pupilas de las mujeres generalmente están un poquito más dilatadas. Por eso, cuando usted mira a una mujer embarazada, puede ver de repente una belleza y no logra definir qué es, porque estamos detectando inconscientemente una pupila dilatada. Recuerden que antes las mujeres utilizaban belladona para verse más bonitas. Eso sucede más en las mujeres con ojos azules y verdes, que se ven más grandes las pupilas, entonces se ven más bellos. Nosotros que somos ojos, yo que tengo ojos de indio no me funcionaría mucho, pero bueno, el asunto es que el músculo liso se vuelve más lento. Entonces, esto va a hacer que se desarrolle una ureterohidronefrosis fisiológica en este tipo de pacientes. La vejiga se vuelve más lenta, pero no quiere decir, o sea, se vuelve más lenta y menos efectiva al contraerse. Pero el paciente orina con mayor frecuencia precisamente por el efecto de masa que el niño tiene sobre la vejiga. ¿Ven cómo ese montón de cosas pueden jugar en un embarazo y pueden darnos infecciones del tracto urinario que debido a la epidemia que vivimos, al uso inadecuado de antibióticos, pueden tener este tipo de juegos? Hay que ver si esta paciente tiene residuo vesical. Y si tiene residuo vesical puede intentar corregirse. Pero generalmente evitamos operar a una paciente en su periodo de embarazo por los efectos de la anestesia sobre los niños. Tenemos que buscar la causa. No es un manejo así nomás. Es un equipo de urólogos y ginecólogos trabajando por este niño. Si existe hidronefrosis, hay que combatir la hidronefrosis. Hay que buscar la causa física. Y la bacteriana, pues habrá que dar los antibióticos, como los he dicho, aunque sea resistente, ¿verdad? A veces disminuimos el número de bacterias en circulación o en la vía urinaria a pesar de ser resistente. Gracias por la pregunta. ¿Existe tratamiento regenerativo para pacientes con daño en área perianal, órganos por radioterapia? Ya ha existido hace unos 7 o 8 años la inyección de células madres que sirve para mejorar la contracción vesical, sirve para mejorar el tejido prostático, sirve para mejorar también la disfunción eréctil en algunos pacientes que por la radiación han perdido la capacidad eréctil, pero no siempre son efectivos. Existe también el ejercicio, los ejercicios de Kegel para mejorar la zona, la efectividad de la contracción perianal en los pacientes y la continencia urinaria si lo que está afectado es la continencia urinaria. Pero en general es una quemadura tan severa que cuesta mucho regenerarla. Ahora hay que llevar al paciente con antiinflamatorios. Algunos de estos utilizan, por ejemplo, esteroides en forma crónica para ayudar a manejar ese control. Aquí también la hidroxicloroquina pudiera tener un papel muy leve o también la colchicina puede utilizarse como antiinflamatorio de la zona perianal en forma crónica en este tipo de pacientes. En algunos habrá mejoría clínica evidente, pero no en todos. Entonces habrá que ver qué tan severa fue la quemadura. Fíjense que en cáncer de próstata, por ejemplo, podemos dar 10 ciclos a un paciente con cáncer de próstata avanzado, pero en un paciente que viene comenzando, que tiene un cáncer que viene iniciando, podemos dar hasta 28 o 35 ciclos, ¿verdad? Somos más agresivos con el que viene comenzando que con el que ya está. Entonces el grado de quemadura dentro de la vía urinaria es más. Y ahora, para evitar ese tipo de cosas, utilizamos energía colimada, o sea,
Ya no es solamente la bomba que dispara de arriba hacia abajo, sino que se dispara a los lados y todo con algún grado de profundidad o de mayor fuerza en el rayo que da la radioterapia para quemar menos el tejido. Siguiente pregunta. La última pregunta. ¿El uso de vitamina C ayuda a evitar infección del tracto urinario a repetición? No, no. Hay estudios controvertidos. En la actualidad, nosotros, en la actualidad los urólogos decimos que no. Nos puede servir para ayudar a formar cálculos urinarios. La vitamina C. ¿Por qué? Porque tiene citrato y el citrato es un antiagregante de cristales dentro de la vía urinaria. Y en esa forma indirectamente sí nos puede servir, pero para acidificar la orina no nos sirve. No nos sirve para acidificar la orina. ¿Vale? Gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad. Damos por finalizada esta videoconferencia. Agradecemos al doctor por su tiempo y por esta excelente exposición. Agradecemos a cada uno por su atención y les recordamos estar pendientes la siguiente semana para nuevas charlas. Pueden seguirnos en redes sociales como ASOCEM, UNICA, SPSP y CEMED20. Feliz día y muchas gracias.